Bueno, buenas tardes, o buenos días, o buenas noches. Espero que estén muy bien junto a su familia, que no haya ningún problema por ahí. Bueno, esta guía número 5 trata de las leyes de Kepler. ¿Quién era Kepler? Kepler era un astrónomo, ¿ya? Que descubrió varias cosas muy interesantes, ¿ya? Y ahora ustedes además van a entender por qué era necesario conocer el movimiento circular, que es lo que vimos el semestre pasado, básicamente, ¿ya? Para explicarlo con mayor claridad, yo he utilizado algunos videos que he encontrado por aquí en la red, así que espero que les quede claro. Además, en la guía también sale resumido bastante lo que aparece en los videos. Por lo tanto, pueden acceder a estas dos informaciones para poder entender estas tres leyes que son las leyes de Kepler. Así que veamos el video del señor que aparece aquí en la primera ley. En 1609, Johannes Kepler publicó Astronomía Nova, un libro que contenía años de sus esfuerzos por comprender la órbita del planeta Marte. Había estado usando las observaciones astronómicas de última generación de su mentor y empleador, Tycho Brahe, quien era famoso por haber aportado una enorme cantidad de datos de alta calidad, y necesitaba encontrar la mejor explicación sobre los movimientos de Marte, un problema muy complicado. Existían 3 modelos de sistema solar en aquel entonces, pero ninguno de ellos funcionaba muy bien con Marte. Primero, el sistema de Ptolomeo había puesto a la Tierra en el centro, con el Sol y los planetas orbitando en círculos perfectos. También estaba el modelo heliocéntrico de Copérnico, que puso a la Tierra entre los planetas girando alrededor del Sol. Y finalmente, Tycho tenía su propio sistema para proponer, que combinaba aspectos de ambos. Puso a la Tierra en el centro, con el Sol y la Luna orbitándole, pero dejó que los otros planetas giraran alrededor del Sol. Los 3 sistemas contemplaban órbitas circulares, porque el círculo estaba aceptado como la figura ideal. Copérnico, Tycho y Galileo creían que los planetas viajaban en trayectos circulares, pero resultaba que los datos no les calzaban. En su lugar, Kepler descubrió que otra figura, la elipse, funcionaba mucho mejor. Una elipse es como un círculo aplastado y tiene sus propiedades especiales. Puedes dibujarla tomando una cuerda suelta, pegas ambos extremos al papel y usando un lápiz para mantener tirante la cuerda mientras lo mueves por todo el perímetro. El resultado es una elipse. El largo de la cuerda nunca cambió, lo que significa que es constante la suma de las distancias entre cada extremo, o foco, y cualquier punto de la elipse. En Astronomía Nova, Kepler señala que Marte viajaba alrededor del Sol en una órbita elíptica, que está en uno de los focos de la órbita. Luego expandió su primera ley para incluir a todos los planetas y demostró que esa figura coincidía con las observaciones disponibles. Cuanto más alejados estén los focos, más larga y delgada será la elipse, y a ese parámetro de delgadez se lo denomina excentricidad. Los cometas pueden tener órbitas muy excéntricas, llegando a acercarse enormemente al Sol antes de volver a viajar hasta las regiones más alejadas del sistema solar. En contrapartida, en un círculo perfecto, los dos focos se ubicarán justo uno arriba del otro, bien en el medio. Las órbitas de los planetas en nuestro sistema solar no son demasiado excéntricas. Son bastante cercanas a lo circular, lo que en cierto modo explica por qué se pensaba que las órbitas de círculos perfectos eran lo más natural que se podía esperar. No le resultó fácil abandonar una idea central como esa, pero con su primera ley del movimiento de los planetas, Kepler rechazó las órbitas circulares y demostró que una elipse podía explicar mejor los movimientos observados en Marte. Al extenderlo a todos los planetas, determinó que la órbita de los planetas sigue una figura elíptica, con el Sol en uno de los focos. Bueno, ahí yo creo que les quedó más clara la primera ley, ¿cierto? Resumámosla diciendo entonces que
Las órbitas que describen los planetas alrededor del Sol son elípticas y además el Sol se ubica en un punto que se llama foco. ¿Ok? Eso es básicamente la primera ley de Kepler. Para explicar la segunda ley, también vamos a recurrir a esta señorita tan simpática, ¿cierto? Así que ella les va a explicar con mayor detalle y con mayor claridad a lo mejor la segunda ley de Kepler, que es la que vamos a ver a continuación. Gracias a las No minuciosas es la observaciones misma. astronómicas de su colega y empleador Tycho Brahe, Johannes Kepler logró confrontar diversas hipótesis rivales sobre la manera en que el Sol y los planetas se hallan ordenados en el sistema solar, lo cual lo habría de conducir a sus 3 leyes sobre el movimiento de los planetas. En 1609 publicó las 2 primeras leyes en un libro titulado Astronomía Nova, enfocado sobre los movimientos del planeta Marte. Marte era de algún modo un enigma, ya que sus movimientos observados no coincidían con ninguno de los modelos de sistemas solares propuestos y que poseían órbitas circulares. La primera ley de Kepler simplemente afirma que Marte se desplaza en una órbita elíptica, con el Sol en uno de los focos. Aunque decidió enunciarla primero, Kepler logró llegar a esta conclusión solo luego de haber determinado su segunda ley, que sostiene que si se traza una línea desde el Sol hasta Marte y se aguarda un lapso determinado de tiempo, esa línea se desplazará a cierta área a medida que Marte se mueve por su órbita. Lo que notó Kepler fue que esta área sería exactamente la misma, sin importar dónde se hallara en la órbita. Por lo general, esto es expresado como la ley de Kepler de igual área en igual tiempo, y esta ley funciona debido a que Marte no siempre se desplaza a una velocidad constante, sino que acelera a medida que se acerca más al Sol. Entonces, si Marte se está acercando al perihelio, el punto más cercano al Sol en su órbita, estará desplazándose a mayor velocidad que si estuviera en su afelio, el punto en el que se encuentra más alejado. En el primero de los casos, la línea que une Marte con el Sol es muy corta, pero debido a que el planeta se mueve más rápido, cubre una gran distancia. En el segundo de los casos, el segmento es mucho más extenso, pero también Marte se mueve más lentamente. En cualquiera de los casos, el área de desplazamiento en una igual cantidad de tiempo será siempre la misma. Kepler y sus contemporáneos pudieron detectar que Marte no se movía a una velocidad constante, pero no supieron la razón. Esa relación inversa que propuso Kepler entre la distancia del Sol y la velocidad orbital consiguió explicar las enigmáticas observaciones sobre los movimientos de Marte, pero solo si la órbita era una elipse. Una órbita circular hubiera significado que con el tiempo no había ningún cambio en la distancia con el Sol, con lo cual la velocidad debería haber sido también constante. Estas dos afirmaciones, que Marte viaja en una órbita elíptica y que su velocidad varía de modo tal que la línea entre el Sol y Marte se desplaza a iguales áreas en iguales tiempos, fueron en 1621 generalizadas para incluir a todos los planetas y constituyen la primera y la segunda leyes de Kepler sobre el movimiento planetario. Resultó que la segunda ley es también consecuencia de la conservación del momento angular, que no era un concepto conocido por Kepler en el siglo XVII. El momento angular es una medición de la cantidad de movimiento rotacional en un cuerpo o en un sistema de cuerpos, como Marte y el Sol, en ausencia de fuerzas exteriores y es una cantidad fija. Esto implica una compensación entre la distancia a la cual Marte orbita y su velocidad, tal como lo confirmó Kepler. Del mismo modo en que un patinador gira más rápido cuando coloca sus brazos contra el cuerpo, Marte también se mueve más rápido cuando se acerca al Sol. La afirmación de Kepler sobre que el área de desplazamiento de la línea que une Marte con el Sol es una constante es equivalente a la afirmación de que el momento angular es también una constante. Y eso es lo que se ha conservado. Bueno, ahí vieron ustedes la segunda ley, ¿cierto? La segunda ley de Kepler, que básicamente dice que las áreas barridas son directamente proporcionales a los tiempos empleados en recorrer dichas órbitas. Eso básicamente es lo que dice la segunda ley. Y nos quedaría la tercera y última ley de Kepler,
Y para eso también les traemos un video que resume la primera, la segunda y la tercera. O sea, van aquí las tres juntas en 2 minutos exactamente. Veamos ese video, a ver. Las leyes de Kepler en 2 minutos. La idea en síntesis. Érase una vez un mundo en el que los planetas giraban. Nadie sabía cómo lo hacían exactamente y empezaron a proponer soluciones random. Hasta que llegó Kepler, que apoyándose en las ideas de Copérnico y en las observaciones de Tycho Brahe, publicó el conjunto de leyes que pasarían a formar parte de la fundación de la astronomía y la física moderna. Las leyes de Kepler. Primera ley. Los planetas no giran en circunferencias, ni en circunferencias dentro de circunferencias. Los planetas giran alrededor del Sol trazando elipses, donde el Sol ocupa uno de sus focos. Segunda ley. La línea que une el Sol con un planeta barre áreas iguales en tiempos iguales, que viene a decir que la velocidad del planeta no es constante en su recorrido, sino que cuando se acerca al Sol, su velocidad aumenta. Más esencialmente nos cuenta que hay una magnitud, llamada momento angular, que se conserva a lo largo del movimiento. Tercera ley. El cuadrado del periodo orbital es proporcional al cubo del semieje mayor, que nos viene a decir que si elevas al cuadrado el tiempo que da una vuelta a un planeta y lo divides por el cubo de la distancia más lejana al que alcanza en su recorrido, te queda un número que es el mismo para todos los planetas que giran. Esto es fundamentalmente debido a que la masa del Sol es tremendamente grande comparada con la de los planetas, pero este hecho lo explicó después Newton. De hecho, que Newton descubriera que los planetas se atraen entre sí y que esta atracción es la causa de su movimiento fue en parte gracias a la contribución que hizo Kepler. Podríamos decir que estas leyes sirvieron de pista para la formulación de la gravitación universal, mientras que ella justifica las leyes de Kepler. Aún así, la que fue la infalible gravitación universal encontró un gran problema. Mercurio, al igual que el resto de planetas, no solo gira alrededor del Sol, sino que su órbita también gira, y la gravitación universal fallaba al predecir su velocidad de giro. Sería necesario la aparición de alguien para resolver este problema. Pero eso lo veremos en otro vídeo. Y recuerda, si quieres... Bueno, ahí estaba la tercera ley de Kepler. Para explicar en mayor detalle la tercera ley de Kepler, voy a explicarlo a través de un ejercicio que es el único ejercicio donde aparecen numeritos, matemáticas, en la guía. Así que vamos a ver ese ejercicio que aparece, uno muy similar al que aparece en la guía, ¿ya? Bueno, para resolver este ejercicio hay que utilizar exactamente la tercera ley de Kepler, que dice que el periodo al cuadrado es directamente proporcional al cubo de la distancia media al Sol, que es constante, ¿ya? Entonces voy a explicar a través de este ejercicio. Dice, ¿cuál es el periodo orbital de Júpiter si la distancia del Sol a Júpiter es 7,8 por 10 elevado a 11 metros? ¿Ya? Entonces, cuando les pregunten el periodo es el tiempo que se demora Júpiter en dar una vuelta alrededor del Sol. Eso es lo que ando buscando. Y aquí además como dato me dan que la distancia de Júpiter al Sol es 7,8 por 10 elevado a 11 metros. ¿Ya? Con estos dos datos no podría resolver el ejercicio, salvo que supiera cuánto vale esta constante, esta letra K. Pero generalmente ese dato ni siquiera yo lo memorizo, menos ustedes, yo creo. Por lo tanto, ¿qué habría que hacer? Igualar estos datos con otros datos ya conocidos, ¿ya? De otro planeta o del planeta Tierra, que es lo más factible. Entonces, por ejemplo, vamos a ir sacando los datos. Entonces, recuerden, están preguntando por el periodo de Júpiter, el tiempo que se demora Júpiter en dar una vuelta al Sol. La distancia de Júpiter al Sol es de 7,8 por 10 elevado a 11 metros. Y aquí agregué los datos que yo sí debía saber, ¿ya? El tiempo que se demora la Tierra en dar una vuelta alrededor del Sol es un año, o sea, 365 días. Puedo utilizarla como un año o como días, da lo mismo. Yo la voy a utilizar en la fórmula como un año nomás, nada más práctico. Y la distancia que hay del Sol a la Tierra
es de 1,5 por 10 elevado a 11 metros. Para que tengan una idea, esto equivale a 150 millones de kilómetros. No es una distancia menor. Entonces, aquí vamos a correr estos exponentes que están ahí, son exponentes por si acaso. Entonces hay que utilizar esta relación, ¿ya? Fíjense que aquí igualé los dos datos que tengo aquí, ¿ya? Ahí está. Fíjense, aquí igualé los datos de Júpiter, estos son los datos de Júpiter, y estos son los datos de la Tierra. Entonces me interesa despejar esto, el periodo de Júpiter. Entonces este número que está aquí debajo, o esta letra que está aquí debajo, ¿cierto? Está multiplicando, va a pasar acá, perdón, dividiendo está acá y pasa multiplicando a la expresión de acá. Y además, este 2 que está acá, para eliminar este 2, tengo que sacar raíz cuadrada. Entonces la formulita va a quedar algo así, fíjense. El periodo, ahí está el R cubo, que pasa al otro lado, multiplicando a todo lo anterior, ¿ya? Repito, este estaba dividiendo, pasó para acá, multiplicando a esto. Y a todo eso tengo que sacarle la raíz cuadrada. Entonces, esta es la formulita que debería ocupar yo para sacar la información que me están pidiendo. Entonces aquí reemplazamos. El RJ es la distancia que desde el Sol a Júpiter, es 7,8 por 10 elevado a 11. Y todo eso tiene que estar elevado a 3. Por el tiempo que se demora la Tierra en dar una vuelta al Sol. En este caso yo lo expresé en años. Entonces le puse un 1 al cuadrado. Aquí por si acaso va un 3. Yo me equivoqué por si acaso. Ahí enseguida lo voy a arreglar por si acaso. Abajo tengo que partirlo por esto. La distancia del Sol a la Tierra, que es 1,5 por 10 elevado a 11. Y tengo que elevarlo a 3 también. Ahí está 1,5 por 10 elevado a 11. Aquí tengo que arreglar ese 2 que está volando ahí. Y lo vamos a arreglar al tiro. Le vamos a sacar la raíz. Pero tengo que poner aquí y voy a llegar a ese resultado. Yo voy a explicar enseguida cómo se llega a ese resultado, porque ahí es donde se equivocan ustedes. Vamos a arreglar, sí, estos 2 que en realidad deberían ser 3. Ahí sí. Hay 3, ese 3 de acá, ahí está, y este 2. Entonces vamos a desarrollar esta expresión por la calculadora científica. Lo pueden hacer por partes o lo pueden hacer de una sola vez. Yo lo voy a hacer de una sola vez. Entonces, fíjense acá. Parto con esto, raíz cuadrada. Entonces primero busco raíz cuadrada. Ahí está. Después aquí arriba dice paréntesis. 7.8. El exponente aparece en su calculadora científica, aparece una E. A mí me aparece el 10. Es lo mismo por si acaso, ¿eh? A ustedes le va a aparecer una E nomás. Y el exponente es 11. Cierro paréntesis y eso tengo que elevarlo a 3. Y eso elevado a 3 está esta tecla que dice x3. Ahora, todo eso tengo que multiplicarlo por 1 al cuadrado. Pero aquí es donde es bueno colocar el 1, porque 1 al cuadrado es 1. Por lo tanto, ni siquiera es necesario colocarlo. Lo divido al tiro por lo que está debajo. Entonces, dividido. Paréntesis 1.5 exponente 11, cierre paréntesis, elevado a 3. Y ahora, como ya está todo en la raíz, va a sacar automáticamente el resultado. Pero es igual, esta calculadora me lo entrega así, pero se puede arreglar, a ustedes le va a entregar este resultado. Si está todo bien, le va a dar entonces 11,85 y una serie de números para el lado. Si lo aproximo con un decimal, sería 11,9, que es el número que está acá. Y si lo dejo
sin decimales, ¿cierto? Lo aproximo, me va a quedar 12. ¿12 qué? 12 años. Eso significa entonces que Júpiter se demora 12 años en dar una vuelta alrededor del Sol. Bastante tiempo, ¿no? Y la pregunta del millón, y en la que sale en la guía, lo único que cambia es que en vez de Júpiter, les pregunto por Marte. ¿Cuánto se demora Marte en dar una vuelta alrededor del Sol? ¿Se demorará más que la Tierra? ¿Más de un año? ¿Menos de un año? Esa es la pregunta. Bueno, muchachos, cualquier duda, acuérdense que está mi correo ahí, donde se pueden comunicar conmigo si tienen cualquier duda. Y acuérdense de los plazos, ¿ya? Las guías que son entregadas después de la retroalimentación, lamentablemente van a tener menores notas, así que traten de cumplir con las notas, con la fecha, perdón, ¿ya? A pesar de que yo espero un poquitito, pero no más allá el día que aparezca la retroalimentación que aparece en el drive del liceo. Bueno, nos estaremos viendo, que estén muy bien, chao, chao.